ustedes que se están ya sintonizándonos y los que habrán de añadirse también, pues serán muy bienvenidos. En esta noche pues tenemos una vez más nuestra escuela bíblica y como siempre seguimos en nuestra serie de lecciones, juicios y tronos. Hemos tenido ya 4 hermosas lecciones, ¿verdad? Donde hemos estado yendo pues a fondo, ¿verdad? No considerando un contexto bíblico amplio para poder entender los juicios que el Señor ya ejecutó y los que habrán de venir. Y esta noche no es la excepción. La semana pasada pues tuvimos una lección muy hermosa. Hablamos del juicio de Cristo a las naciones. Y esta noche pues vamos con nuestra lección número 5, que es el juicio a Israel tras el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Y bueno, antes de comenzar, pues como siempre lo hacemos, iremos al Señor en palabras de oración para que sea Él guiándonos en esta noche. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo y precioso nombre. Te damos gracias por este día que nos has dado, la oportunidad, Señor Jesús, que nos das de poder ministrar a tu pueblo. Te pedimos, Señor Jesús, que unja nuestros labios, que nuestras palabras salgan con la suficiente sabiduría, Señor Jesús, diligencia, Padre, y que haya libertad en esta noche, Señor, tanto para mí, para poder hablar, como para aquellos que estarán detrás del Señor, de su monitor, detrás de su teléfono, su televisión, donde sea que, como sea que nos estén sintonizando. Te pedimos, Señor Jesús, que abras los oídos de ellos, Padre, que circuncides nuestros oídos de tal manera que tu palabra, Señor Jesús, llegue a nosotros. No seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino más bien practicantes, Padre Santo, que pongamos por obra y por práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén, gloria al Señor. Les decíamos, pues seguimos con nuestra serie Juicios y Tronos, ¿verdad? Y esta noche también, antes de empezar, quisiera mandar un saludo, o más bien dar a conocerles a cada uno de ustedes que nuestros suegros, ¿verdad? Mis suegros, los padres de mi esposa, hoy están cumpliendo 53 años de aniversario, así que le damos un fuerte aplauso al Señor y nuestros saludos y nuestra apreciación para ellos. Pedimos al Señor que Dios siga sosteniendo ese matrimonio, que sigan disfrutando de los años dorados que están viviendo en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues continuamos y a manera de resumen, pues vamos a hablar acerca de las clases que ya hemos visto. La primera de las lecciones que tuvimos fue el juicio por los pecados de los creyentes. Y hablábamos que ese juicio, pues el Señor lo hizo cuando Él subió, fue ascendido a la cruz del Calvario. Ese fue un juicio de absolución para todo aquel que creyó en Él, todo aquel que le aceptó como su único y suficiente Salvador. Después hablamos del autoexamen personal de los creyentes. Nótese, estos primeros 2 juicios tienen su lugar, ¿verdad? O ya han tenido su lugar algunos de ellos, pues cada vez decíamos que el autoexamen de los creyentes es cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Pues entonces allí el Señor es como que nos acerquemos también a un trono, a un juicio, donde nosotros somos nuestros propios jueces y de esa manera también pues estar limpiarnos, ¿verdad? Y presentarnos dignos delante del Señor. El tercero de los juicios que fuimos fue el del tribunal de Cristo. Y pues era el bimá de Cristo, el juicio de las recompensas. La semana pasada estuvimos hablando el juicio a las naciones tras el retorno de Cristo. Estuvimos hablando cómo Dios habría de recompensar a aquellas naciones de acuerdo a las obras y el comportamiento que ellos tuvieron hacia su pueblo, hacia Israel. Bendito el Señor. Después, en esta noche nos ocupa el juicio de Israel, más bien a Israel, al retorno de Jesucristo.
¿verdad? Estamos hablando de eventos escatológicos, que quiere decir que tomarán un lugar en el futuro. Después tendremos nuestra clase número 6, será el juicio a Satanás y a los ángeles después del milenio. Y el último de los juicios o los tronos será el juicio de los pecadores no arrepentidos, el conocido como el gran juicio del trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Bendito sea el Señor. Pues lo que venimos es la lección número 5. Es bien importante que usted haya tenido la oportunidad de habernos seguido durante todo, pero estas plataformas, ¿verdad?, en las cuales estamos transmitiendo nos dan esa oportunidad. Usted puede entrar a nuestro canal, específicamente a nuestro canal de YouTube, y allí mismo también poder ver las otras clases que hemos estado dando anteriormente. Y así usted no se sentirá ajeno a lo que estamos hablando también. Así que allí abajo, cuando usted le da un poquito para abajo, allí va a encontrar todas las demás. Y no solo las clases, también usted va a encontrar las predicaciones y cultos que, ¿verdad?, cada viernes, cada domingo, ¿verdad?, el Señor nos permite estar transmitiendo mientras que, pues, mientras que venga la oportunidad de reunirnos nuevamente, pues de esa manera estaremos transmitiendo o enviando la palabra y el mensaje, porque ciertamente la Iglesia Verdad y Vida no se ha cerrado, se encerró con Cristo. Eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, y mientras pues que el Señor nos dé esta oportunidad, seguiremos tomando pues este lugar para poder hacerlo. Bendito sea el Señor. La base bíblica que tendremos, sobre la cual estaremos hablando, es Ezequiel capítulo 20, desde los versículos 33 al 38. Ezequiel capítulo 20, de los versículos 33 al 38. Es interesante cómo el Señor reveló a estos santos hombres, ¿verdad?, inspirados bajo la inspiración del Espíritu Santo, a escribir estos eventos del porvenir. La clase pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando precisamente de cómo el Señor le habló y qué pudieron haber sentido, en este caso, pues Ezequiel, y la clase pasada Daniel, al estar siendo simplemente usados, ¿verdad? Tomar la pluma y el papel y comenzar a escribir. A lo mejor alguna extrañez hubo en ellos, algunas preguntas, ¿cuándo sucederán estas cosas?, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo, basados ahora en un contexto más amplio, porque, amados hermanos, la Biblia es su propio intérprete. Y al nosotros no podemos sacar de un texto un pretexto, sino más bien es interesante, y ahora sí que con rima, miremos un contexto más amplio y así poder entender las verdades bíblicas. Bendito sea el Señor. El pensamiento central dice así: si las naciones no escaparon y tuvieron su merecido juicio en retribución a sus actos, tampoco lo hará la casa de Israel, porque el juicio comienza también por casa. Si las naciones no escaparon y tuvieron su merecido juicio en retribución a sus actos, tampoco lo hará la casa de Israel, porque el juicio comienza por casa. Y es bien interesante saber de que Dios, el Dios que tenemos, es un Dios que es todo amor, un Dios que ama a la humanidad, un Dios, el Padre nos entregó lo mejor que había en el cielo, a su propio Hijo, amados hermanos. Y está esperando que la humanidad simplemente le acepte, que su pueblo mismo le aceptase. Pero ellos, en su mayoría, le negaron. No vamos a decir en su totalidad, pero un gran porcentaje del pueblo no pudo o no vio, no supo identificar el tiempo de su visitación. Y así que habrá pues en un futuro, en un tiempo, ¿verdad?, también vendrá el juicio aún para la nación de Israel. El juicio a las naciones y el juicio de Israel, algunos eruditos lo enmarcan como eventos sucesivos o prácticamente paralelos, digámoslo así, que quiere decir que si el juicio a las naciones fue después de la gran tribulación, en ese mismo tiempo o quizás tiempo después
también el Señor, porque al igual tienen un común denominador, es al retorno. Esto es lo que conocemos como la parusía, que es cuando todo ojo le verá. Cuando la Biblia dice todo ojo le verá, se refiere precisamente a este tiempo, cuando el Señor regresa. No es como la venida secreta, ¿verdad? Del arrebatamiento, porque solo los únicos que van a poder escuchar son aquellos a los cuales el Señor encuentre dignos del arrebatamiento, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que muchas personas, aún siendo salvos, por no tener sus vestiduras limpias, tendrán que quedarse en la gran tribulación para limpiarlas en el juicio que habrá de venir, ¿verdad? Pero para aquellos a los cuales el Señor encuentre aptos, aquellos que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Porque por fe, si es que nosotros estamos vivos para ese tiempo, iglesia, nosotros nos queda ser fieles, trabajar por la obra del Señor. Y serle fiel al Señor implica, ¿verdad?, vivir bajo los lineamientos que la Biblia nos dice. La palabra nos llama que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad. No hace mucho estuve escribiendo acerca de esto, y es que la paz condiciona la santidad. Si no hay paz en usted, tampoco puede haber santidad. Tenemos que estar en paz, dice, en cuanto esté de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la santidad está condicionada a ese estado de paz. Y paz no significa la ausencia de conflictos, no me malinterpreten. En este mundo, dice, el Señor nos advirtió. Y esta es una promesa que no muchos queremos o quieren aceptar, pero el Señor prometió que habrían conflictos, ¿verdad? Dice, en este mundo tendréis aflicción. Y normalmente un conflicto siempre infringe aflicción para nosotros. Por lo cual, la paz no es la ausencia de los conflictos, es saber manejarlos, es saber entender, ¿verdad?, que nada de esto va a ser eterno, amado hermano. Si nos ponemos a preocuparnos por todas las cosas, seremos igual que los otros que no tienen esperanza. Seremos igual que el mundo, el cual siempre está en un constante estado de incertidumbre. Pero la iglesia del Señor, los que hemos, ¿verdad?, aceptado a Jesucristo, el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué quiere decir eso? Que no está condicionada ni aún a nuestro estado de ánimo. Hay personas que aún lo dicen, ay, es que estoy impaciente. ¿Por qué? ¿Qué le viene a la mente cuando se dice impaciente? ¿Qué quiere decir eso? Que ha perdido la paz, que no se encuentra, que no está descansando en el Señor. Razón tiene el Señor cuando nos llama, dice, venid a mí, aquellos que están trabajados, cansados, yo les haré descansar. Así que podemos descansar en el Señor y en sus promesas. Sus promesas. Amados hermanos, es importante reconocer, o de alguna manera admirable, más bien dicho, cómo el Señor Jesús confortó, o el Espíritu Santo confortaba al apóstol Pablo, que ¿quién se puede atrever de detrás de una cárcel todavía decir regocijaos? ¿Qué quiere decir? Alégrense. Nuevamente les digo, alégrense. ¿Cómo pueden venir esas palabras? Solo aquel que tiene la paz del Señor. Bendito Señor. Y usted dirá, ¿por qué, pastor, se metió a esto? El Señor sabrá por qué le estoy hablando. Si usted se encuentra impaciente, busque al Señor. Echad sobre mí todas vuestras ansiedades, dice el Señor. Oh, vendrá paz y refrigerio para tu vida cuando confías todas esas cargas, las pones a los pies del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces volviendo, nuestro pensamiento central. Si las naciones no escaparon, tampoco lo hará, ¿verdad?, el pueblo del Señor. El juicio comienza por casa, dice la palabra. El texto áureo que tenemos está en Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Una vez más le hago recordatorio a cada uno de ustedes que tenga ahí siempre su lapicero, su libreta, su Biblia, especialmente, sobre todas las cosas. Si no tiene otra cosa, por lo menos su Biblia.
y un lápiz para que vaya también tomando notas, porque quizás le voy a inundar con versículos bíblicos, ¿verdad? De los cuales, como siempre lo digo, si usted, ¿verdad?, no puede captar todo lo que yo le diga, por lo menos capte la palabra, hermanos. Trate de tomar estas notas, porque en determinado momento usted tendrá su tiempo y su devocional, y allí podrá usted atar cabos y hará sentido a todo lo que hemos estado enseñando. Ezequiel capítulo 20 y versículo 37. Dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Una vez más lo leo: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Cuando hablamos de vara, hermanos, estamos hablando de castigo, ¿verdad? El libro de los Proverbios dice que la vara no destruirá al muchacho, ¿verdad? El que detiene la vara, dice, también aborrece a su hijo. Si detenemos la vara, es como que estuvimos aborreciéndola. Si no hay disciplina, es que no tampoco se está mostrando el amor. Y todo esto tendrá un mayor sentido cuando leamos el contexto. Quise de alguna manera pues sobresaltar este versículo, porque este es el versículo que habla precisamente de esa disciplina que el Señor habrá de ejecutar en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Los objetivos que tenemos en esta noche. Número 1, comprender que si bien Dios es lento para la ira y grande en misericordia, eso no anula su carácter justo y la severidad de su castigo aún para su propio pueblo. Amados, con Dios no se puede jugar, ¿verdad? Dios es amor, pero también tenemos que reconocer que Él es fuego consumidor. Número 2. El juicio contra Israel es una demostración y ejemplo a las otras naciones que Dios no hace acepción de personas, tanto para la salvación como también para aplicar su disciplina. ¿Qué podrían decir las naciones si Dios solo les castigara? Porque si hubiéramos dejado simplemente el juicio o el castigo a las naciones, y quizás algunos de ellos con justa razón dijera: bueno, ¿y por qué a los tuyos les dejas pasar todas las otras cosas? Indudablemente, amados hermanos, que muchas veces nosotros como padres, pues vemos a nuestros hijos y a veces, uh, indistintamente de lo que otras personas hayan hecho, si nuestros hijos han cometido el mismo error, pues como que ese amor sobreprotector también nos lleva a no corregir a los nuestros. Pero la Biblia nos dice que si no disciplinamos es como que les estuviéramos aborreciendo. Y no se ve bien que apliquemos la medicina a todos y que nosotros no nos querramos tomar la medicina. Es como aquella persona que anda dando consejos a todo el mundo, pero nunca se aplica los consejos así. Entonces, el hecho de que Dios no hace acepción de personas también implica que en determinado momento tendrá que ejecutar juicio aún sobre aquellos a los cuales Él escogió como su pueblo. Número 3, igual que en la semana pasada, mediante un contexto bíblico amplio, brindar toda la luz a este importante evento escatológico. Si no entiende lo que es la palabra escatológico, escatológico significa o es una parte, una rama de la teología que estudia los eventos por venir. Así que no es una palabra tan complicada para aprender, pero cuando la sabemos aplicar, podemos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con la propiedad y el conocimiento escatológico. Eventos escatológicos se refiere a eventos por venir. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son los participantes de este juicio? Una vez más encontramos a Jesús.
Y Jesús lo hemos visto a través de todos estos juicios. ¿Por qué? Bueno, pues la palabra misma nos corrobora. Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, Jesús va a ser el encargado de impartir este juicio. ¿A quiénes? Sobre la nación de Israel. A diferencia del juicio anterior, en este momento, ¿verdad? Ya las naciones tuvieron su retribución en el juicio de las naciones. Ahora le toca el turno a Israel. Una vez más, ¿qué no es el juicio a las naciones? Tampoco es una corte de apelaciones. Aquí ya se habrá visto, se habrá revisado, ¿verdad? El Padre tiene, en este caso, actuando como un ente fiscalizador, tiene todas las pruebas en sus manos y está en posesión para poder dar un dictamen. Bendito sea el Señor. No debe confundirse con el juicio de las naciones, ya que este es exclusivo para Israel, y no debe confundirse con ninguno de los otros. ¿Quiénes serán los participantes? Este es un slide que no lo puse allí. Serán los que estén vivos también en ese tiempo. No se refiere a un juicio a nadie porque no hay ninguna resurrección en este momento. La resurrección ya sucedió en el tiempo del arrebatamiento. Habrá otra resurrección, pero será después. ¿Quiénes son los juzgados en este juicio? Decíamos pues que son el pueblo de Israel. Y aquí dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por qué puse este versículo? Precisamente porque el apóstol Pedro fue el encargado precisamente, o el pastor, podríamos decir, de la iglesia que se quedó en Jerusalén. Si usted se da de cuenta, todos los demás apóstoles fueron enviados a diferentes lugares a predicar el evangelio. Pablo, pues, fue a todo el mundo conocido digamos, de aquel tiempo, y así sucesivamente otros apóstoles también salieron, ¿verdad? Incluso podemos decir que algunos fueron hasta África, pero Pedro fue el encargado de quedarse precisamente como el pastor. Y Pedro ya estaba concibiendo estos juicios, porque ellos mismos estaban experimentando como un ápice de lo que habría de venir. Acuérdese que para ese tiempo se desata la persecución, vinieron unos emperadores, emperador Tito, que fue precisamente Tito y Nerón, entre otros, que fueron los que trajeron la destrucción, lo que el Señor había profetizado años antes, que habría dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Esos juicios los estaban viviendo nuestros primeros hermanos, la primera generación de la iglesia. Entonces hubo ciertos juicios, como que el Señor estaba pasando también la zaranda, o se estaba, ¿verdad? Ahora bien, viene uno nuevo, como proyectándose a los últimos días también, que Pedro estaba diciendo estas cosas. Ubicándolos nuevamente, voy a utilizar el mismo slide que usamos la semana anterior acerca de esto. Pues aunque pues lo que contiene, ¿verdad? Es precisamente el juicio a las naciones. En estos mismos días tendrá lugar el juicio para Israel también. ¿Se acuerdan que hablábamos en Daniel, que hablaba acerca de esos 1335 días después de la suspensión? Quiere decir que esos números empiezan a contarse a partir cuando el anticristo pues cesa los sacrificios, porque se habían reanudado. Esa fue una de las condiciones por las cuales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el templo estaba en plena servicios y sacrificios, pero a la mitad de la gran tribulación, el libro de Apocalipsis nos declara, y Daniel nos declara, más bien dicho, en capítulo 12,
que cesó el sacrificio. 1335 días, pues después tiene lugar estos dos juicios. Lamento no haber hecho una slide exclusivo de esto, pero puede, de acuerdo a lo que estudié, es en estos mismos días, después de tratar con las naciones, ahora también comienza el Señor a tratar con su pueblo. Pues leamos precisamente qué es lo que nos puede decir Ezequiel acerca de esto. Dice el versículo 33, vivo yo, dice Jehová el Señor. Este encabezado, esta conjugación, ¿verdad? Que era muy utilizada por los siervos, los profetas genuinos del Señor, ¿verdad? Indica que la palabra que ellos estaban diciendo no era de ellos, no venía de sus bocas, no era por voluntad humana, sino más bien por voluntad de Dios. Cuando el Señor dice, cuando el escritor habla así, eso indica precisamente que lo que se está hablando es una intervención divina y que habría de prestar toda la atención posible. Dice que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Mire qué palabras tan fuertes estas que vinieron a través del profeta. Y enojo, dice, con brazo fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Qué difícil es, porque ya en esta vez el Señor ya no viene como un pastor, ya no viene con una vara o con un cayado. En esta vez viene, como dice la palabra, con brazo de hierro. Dice, y os sacaré, dice, de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Detengámonos un ratito aquí también, porque está hablando no solo los habitantes que en ese momento estén dentro de la nación o en el marco geográfico que pertenece a Israel, sino que habrá lo que ahorita conocemos como el aliyá, que significa el retorno del pueblo de Israel, que ahorita es promocionado, ¿verdad? Por muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Israel, ¿verdad? Ese aliyá para que todos retornen. Pero como no todos regresarán en este tiempo, sino que habrá una diáspora, existirá una diáspora, traerá también a ese pueblo. ¿Para qué? Precisamente para enfrentar al creador de sus días, o más bien aquel al cual ellos rechazaron, ¿sí? Entonces va a haber, el juicio va a ser para los que están allí en el espacio geográfico, y traerá también, dice, con brazo fuerte. Mire, ¿no le parece interesante que lo mismo decía el Señor cuando él hablaba acerca de su pueblo, cuando decía, yo os saqué de Egipto y les saqué con brazo fuerte y les llevé a tierra que fluye leche y miel? Y era como una promesa y era algo hermoso que el Señor les recordaba constantemente al pueblo del Señor. Pero ahora, mire, el brazo fuerte no va a ser un brazo en el sentido en el cual lo decía antes. Ahora va a ser un brazo como cuando ellos fueron transportados al cautiverio. De esa misma manera. O sea, el mismo enojo, el mismo disciplina que ejecutó Nabucodonosor y los asirios cuando ellos fueron llevados, ahora de esa misma manera van a regresar. Y el Señor les traerá con un brazo y enojo, dice. ¿Por qué? Porque no aceptaron, porque hicieron las cosas mal. Y aún quizás me atrevo a decir, porque acuérdese que hablábamos acerca en la semana pasada del ministerio de los 144,000 y de los 2 testigos que habla la palabra, que esta era como, podríamos decir, como la última oportunidad para este pueblo. La última oportunidad para que en ese tiempo que la tribulación
les sirva a ellos para reconocer a Jesús. Pero este será pueblo, pueblo del Señor, pueblo, nacidos, ¿verdad? Con peregrí y con linaje, ¿verdad? Pero que no aceptaron ni aun los juicios que vieron en la tribulación, ni aun eso les hizo convencer para aceptar a Jesucristo. Dice, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí, dice, litigaré con vosotros cara a cara. Cuando dice litigaré, viene de litigar. Obviamente, este es pudiéramos decir, una palabra muy utilizada en el ambiente de los juicios, ¿verdad? Los abogados litigan, ¿verdad? Los abogados son los que presentan casos en las cortes. Entonces, por eso es que decimos que este es el juicio o el trono en el cual el Señor habrá de juzgar a su pueblo. Litigará, ¿verdad? Presentará las pruebas, las evidencias por las cuales Él establecerá esa disciplina o juicio para su propio pueblo. El versículo 36 dice, como litigué. ¿Qué quiere decir? Que no es la primera vez, pero sí esta será la última. Así como lo hice antes, dice, con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. El apóstol Pablo dice que si no me equivoco, en 1 Corintios capítulo 10, creo que está allí, no sé si mi esposa me puede ayudar, donde habla, pues dice el Señor, dice que todos ellos, dice, fueron bautizados, dice, bajo la misma nube, todos comieron el mismo pan, pero no de todos ellos se agradó el Señor. Y es más, le voy a decir, toda la generación que salió de Egipto, a excepción de los nacidos en el desierto, ellos no entraron a la tierra prometida. De la misma manera, hermanos, así como quedaron muchos postrados en el desierto, así será también en este tiempo, porque la Biblia hace la comparación, dice, así, dice, como litigué, así como enjuicié, así como los discipliné. Amados hermanos, el pueblo del Señor ha sido un pueblo de dura cerviz, pero no más duros que muchos de nosotros también, porque muchas veces hablamos acerca de esto, pero la dureza en el corazón, ¿verdad? Está en muchos también. Hay personas, hermanos, yo conozco específicamente de una persona que en determinado momento en su vida que tenía de drogas y de todo eso, recibió 25 balazos y sobrevivió a ellas. Sobrevivió milagrosamente. Y al momento de darle la gloria a Dios, no lo hacía. Imagínense, ¿quién puede sobrevivir a 25 balazos? Mas, sin embargo, no quiere saber del Señor. Y con personas a su alrededor, porque su hermano de él era una persona cristiana, ¿verdad? Y me dice, lamentablemente, él no quiere reconocer quién fue el que le salvó. Ahora, no me pregunte qué será de esa vida en este momento. Fue hace muchos años que yo supe de este testimonio y conocí a tal persona y me mostró su abdomen y sus piernas, donde prácticamente fue como rociado a tiros y el Señor le dio vida. Y entonces, así de testarudo también, así puede ser las personas, así ha sido el Señor. Ellos vieron, ¿verdad?, como la nube, como la columna de nube, la columna de fuego estuvo sobre ellos, como el Señor les mandó el maná, el alimento, las codornices, el agua de la roca. Y aún así, hermanos, muchos de ellos querían hasta regresarse. De esa misma manera, muchos de ellos vieron al Cordero de Dios. Yo me imagino en aquella escena a la orilla del Jordán, cuando Juan, un profeta respetable entre todos ellos, pues dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de ellos, miles de ellos, quizás fueron testigos y vieron el cielo abierto y al Espíritu Santo descender, dice, en forma de paloma sobre nuestro Señor? Ellos vieron cómo el Señor entregó a sí mismo su vida en la cruz
Ellos se dieron de cuenta, algunos de ellos reconocieron y dijeron, en realidad este era un hombre de Dios. Mas sin embargo, hermanos, no les sirvieron después. Y este será el tiempo, dice, donde se enfrentarán cara a cara. Será el momento en que el Señor les mostrará los agujeros en sus manos, como Tomás, ¿verdad? Aquí están las manos horadadas, dice Zacarías, ¿verdad? Y no tendrán ninguna excusa en ese momento. Por eso es que en este tiempo, hermanos, si una persona, ¿verdad?, de nacionalidad judía por ahí nos puede estar escuchando, arrepiéntete ahora y busca del Señor. O usted tiene a alguien, a un conocido, pues háblele de Jesús. Muéstrele el capítulo 53 en la Biblia de ellos, en el Tanaj, en el libro de Isaías. Ahí está el varón de dolores. Ahí está la profecía que se cumplió hace 2000 años, ¿verdad? Dice el versículo 38, y apartaré de entre vosotros, dice, a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se acuerda en el capítulo, en el juicio pasado, donde hablábamos que este era el juicio donde se separaban las ovejas de los cabritos? Aquí, de igual manera, también el Señor hará una separación, porque algunos de ellos entrarán. Cuando dice allí no entrarán a mi tierra, también se refiere entrarán al milenio, al reino del milenial de nuestro Señor Jesús. En ese tiempo, ¿verdad?, donde todo será perfecto, donde se restaurará, donde podrán ver a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén descender del cielo y establecer el trono de David nuevamente. Y el David mismo estará reinando en ese tiempo, ¿verdad? Tendrá su posición, pero quien reinará sobre todos será nuestro Señor Jesús. Entonces, de igual manera, este será un juicio donde algunos no entrarán, y esos que no entran, pues imagínese usted, quizás sufrirán la misma experiencia que sufrieron a Adán y Eva cuando fueron sacados. Dice que el Señor puso ángeles allí a las puertas para que ellos no pudieran entrar nuevamente. Y al igual que también que la parábola de las vírgenes, aquellas insensatas, dice, tocaban la puerta para poder entrar, mas sin embargo ya la puerta estará cerrada. Este es el juicio que Dios habrá de establecer en ese tiempo. Bondad, la bondad del Señor, pero también hay severidad, podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque reconocemos el trato especial que el Señor tuvo para con este pueblo, hermanos. A ninguno de ellos, a ningún otro pueblo se refiere el Señor como quien dice, como lo dice su palabra. Y creo que es el libro de Oseas cuando habla bastante acerca de Efraín. Dice, yo te tomé de la mano desde que eras pequeño, pero creciste y te olvidaste de mí. Yo te vestí, dice también en el libro de Ezequiel, creo que es en el capítulo 20, te vi crecerte, desarrollarte, ¿verdad? Y Dios mostraba su bondad, ¿verdad? En el libro de los jueces y de los reyes mismos, vemos cómo el pueblo se desviaba, se iba, adulteraba, se prostituía o adulteraba espiritualmente yéndose tras otros dioses, ¿verdad? Cometiendo el pecado de la idolatría. Mas sin embargo Dios les volvía a traer con cuerdas de amor, le llamaba, o levantaba un líder para inspirarles y que ellos regresaran. Pero ahora ya no verán la bondad del Señor. Por lo menos esos que no van a entrar verán más bien la severidad del Señor. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 11 y versículo 22. Quise también traerle los versículos, el contexto inmediato, dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Indistintamente es obvio que estamos hablando, este es un versículo que habla de precisamente a los gentiles, pero contextualmente también aplica.
la disciplina y el juicio, ¿verdad? Con que habla acerca de las naciones o de los gentiles también puede aplicarse al pueblo del Señor. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Como que pudiéramos decir, miremos las dos, esa dualidad que también existe en nuestro Señor, porque dejaría de tener Él un carácter justo si no aplicase la justicia. Sería Él un juez injusto. Dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, dice, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Habla pues acerca de aquellos olivos que fueron injertados, ¿verdad? Que eran olivos silvestres y ahora vinieron a estar injertados a la savia misma, ¿verdad? De los cuales Dios está hablando, Jesucristo o el apóstol Pablo está hablando precisamente de cómo de dos pueblos el Señor hizo uno. Pero también hace la salvedad, ¿verdad? Y hace la separación, también muestra que a los dos pueblos e indica también la justicia de nuestro Señor. Un juez, ¿verdad? Que si nosotros vamos al sistema judicial digamos, de nuestra nación, en este caso aquí en Estados Unidos, todos son presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo hermoso, ¿verdad?, de este pueblo, a diferencia de en otros lugares donde la persona es culpable hasta que demuestre su inocencia. Pero si hablamos de nuestro Señor Jesús, el Señor nunca va a condenar a alguien si se ve en él, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sangre de él mismo. Esa es la marca que nosotros tenemos, es lo que nos ha justificado, ¿verdad? Nosotros fuimos injertados, fuimos llamados, fuimos justificados por la fe, dice también Pablo a los romanos. Hemos hecho la paz para con Dios por su justificación. Y esa misma marca el Señor estará buscando en aquel día. Bendito sea el Señor. El carácter justo de Dios no puede ser sobornado, ¿verdad? Eso aplica aquí a la tierra, ¿verdad? Vemos como muchos sistemas judiciales han sido corrompidos y, bueno, usted puede ver allí cómo la balanza, ¿verdad?, se inclina en los juicios terrenales cuando se le pone el peso del dinero, ¿verdad? Pero el Señor no puede ser sobornado. Salmos capítulo 7 y versículo 11 dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquellos que practican la impiedad. Ser alguien que es impío es el que no practica la piedad. De ahí, ese es el origen de esa palabra. Cuando usted, este es un impío, pues ahora usted ya sabe. Un impío, por favor, cuando hable de un impío, pues asegúrese que sea alguien que no está practicando la piedad, ¿verdad? Que es una persona piadosa, una persona que atiende, una persona buena, una persona que se duele del dolor ajeno. Esa es una persona piadosa. Entonces, cuando no mostramos solidaridad también, nos convertimos en impíos. Yo siempre lo he dicho, y esto es algo bien importante, que podemos mostrar simpatía, pero muchos pueden mostrar la simpatía, pero muy pocos muestran la empatía, porque la persona que es empática es aquella que se mete el dolor. Y para ejemplificar esto, yo les comentaba a unos hermanos ayer acerca de un caso que sucedió. Una persona se estaba ahogando en el mar y le hacía así. Y pasaban muchos y lo que hacían era simplemente saludarle. Ellos creían que lo que estaban era saludando. Y como ella estaba ahogándose, no podía ni hablar, ¿verdad? Lo que ella deseara decir es, no te estoy saludando, me estoy ahogando.
Y uno nada más fue el que se dio de cuenta de eso. Entonces, este no solo mostró la simpatía, sino que mostró la empatía. Se metió al mar a sacarlo. Y eso es un corazón que es pío, un corazón piadoso, ¿verdad? Dios a esas personas las justifica. Por eso es que lo dijimos también en los otros juicios que hablábamos que no somos salvos por las obras, pero entramos con las obras. Y el Señor ve todas esas buenas obras. Pretender decir de que por el linaje se habrían de ser salvos no funcionará ni aún en ese tiempo. ¿Por qué? Porque dejaría el Señor de ser justo y hacer una acepción solo porque ellos son los hijos de Abraham. No, toda acto de injusticia tendrá su retribución. Bendito sea el Señor. En Números capítulo 14 y versículos del 18 al 19 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. Ese es el carácter justo de Dios, hermano. ¿Qué es lo único que puede anular este juicio, hermano? Lo único que puede anular que esto es un genuino arrepentimiento. Así que la oportunidad la tendrá todo el pueblo de Israel. El verdadero pueblo de Israel tendrá esa oportunidad. Como la tenemos nosotros en este momento, como la tienen todas las naciones, ¿verdad? Al aceptar a Jesucristo de la misma manera a través de la tribulación. Recuérdese usted que lo que profetizó Daniel dice 70 semanas, ¿verdad? Han sido dadas para tu pueblo y para la ciudad santa. Entonces la tribulación es ese periodo que Dios habrá de utilizar también para sacar a los suyos, para afligir a su pueblo y que a través de la aflicción ellos busquen a Dios. Dice aquí que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Este era el ruego que Moisés le hizo al Señor, la intercesión de aquel hombre santo. Bendito sea el Señor. Pero eso, ¿qué va a anular el juicio? ¿Qué es lo que va a determinar de que unos entren del pueblo del Señor? En este caso, recuérdese, el miércoles pasado hablábamos del juicio, el juicio a las naciones. ¿Cuáles de las naciones habrían de entrar al milenio? Ahora, del pueblo del Señor, ¿qué porcentaje del pueblo va a entrar y qué porcentaje del pueblo no va a entrar al milenio? Bendito sea el Señor. Seguimos. Dios, como Padre amoroso, no encuentra ningún placer en castigar a sus hijos. Yo encuentro que en ese tiempo el corazón del Señor habrá de dolerse también, como se duele o como se dolió aún en aquel pasaje que nos dice que el Señor dice observaba la ciudad cuando dijo aquellas palabras llorando: Jerusalén, cuántas veces quise arrullarte, dice, como la gallina arrulla a sus polluelos, pero tú no entendiste el tiempo de tu visitación. En ese momento también el corazón del Señor no encontrará ningún placer. Yo recuerdo, ¿verdad? Ese dicho que nos decían nuestros padres cuando nos iban a castigar: esto me va a doler más a mí que a ti. Y cuando uno está pequeño no entiende esas cosas, hermano. Uno dice, ¿cómo que le va a doler a él? Pero ahora que somos padres entendemos que cuando establecemos disciplina sobre nuestros hijos, no hay ningún placer, hermano. No es que deseamos. Así mismo es el corazón de Dios. Dios no tendrá placer. ¿Por qué? Porque la razón y el motivo de Él enviar a su Hijo fue por ese pueblo, el cual Él separó de entre todas las naciones para ser portador de la luz del Evangelio.
Y ahora tener que castigarle no será de ninguna manera algo placentero para el Señor. Miremos aquí un versículo en Joel, capítulo 2 y versículo 13. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Él está deseoso de desistir y no de castigar. Ve que el Señor no tiene ningún placer para castigar a su pueblo. No es el deseo del Señor. No es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo que Él está haciendo en este momento es desarrollando un ministerio de intercesión delante del Padre. Porque ahora dice rogando por su pueblo. Y eso estoy seguro que incluye también a su pueblo Israel. ¿Verdad? No es, dice, Él está deseoso de desistir y no de castigar. No será del mismo modo que no tuvo placer tampoco, ¿verdad?, en castigar a las naciones, en el juicio a las naciones, tampoco habrá placer en castigar a su pueblo, a sus hijos. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes que son padres sienten felicidad cuando están castigando a sus hijos? Si ese sentimiento está en usted, amado hermano, o usted necesita liberación o no ha aceptado a Jesucristo, porque no es posible que un padre se complazca al establecer disciplina para con sus hijos. Por el contrario, hay dolor, nos duele. ¿Cuántas veces el Señor se arrepintió del daño? Dice que habría de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tiene un corazón compasivo y lo sigue teniendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es la base de este juicio? Pues indistintamente mostrar su carácter justo, ¿verdad? Aún para aquellos que son sus hijos. ¿Cuál es el propósito? También, de alguna manera, el propósito es que entren los que fueron o los que le lavaron sus vestimentas. En este tiempo ya habrá pasado la gran tribulación y será el pueblo, ¿verdad?, que lavó sus vestimentas, que aceptó a Jesucristo, que escuchó la voz de esos 144,000 y de los 2 testigos que proclamaron el evangelio aún a través de ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera leerle también otros versículos y vayamos al libro de Hebreos. Estas lecturas no están allí, hijo, pero sí le invito a que las leamos también. Carta de los Hebreos. Permítanme, en el capítulo 12. Versículo 6. Dice aquí, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amados hermanos, este es el tiempo en que nosotros, aun y cuando, ¿verdad?, a veces pasamos por tiempos en que el Señor verdaderamente lo que está es efectuando un castigo, una disciplina, y eso también tenemos que aceptarlo, porque eso también es una muestra de amor del Señor. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo previo al arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, ahora el Señor, dentro de esos 7 años de tribulación, ese será el trato. Dios tratará duramente, sí, pero es también una muestra de amor para el pueblo, para su pueblo y para la ciudad santa de Israel. En el libro de los Hechos, ¿verdad?, también quisiera repasar algo, ¿verdad?, que de la misma manera dice allí que como le vieron
subir, asimismo habría de descender aquellos dos ángeles de Dios que se le aparecieron. ¿Y dónde sucedió esto? Allá mismo en Jerusalén. Libro de los Hechos, capítulo 11. Capítulo 1 es, perdonen ustedes. Hemos avanzado bastante, hermanos. Ya solo nos quedan dos lecciones más. Y ya veremos pues que el Señor nos prepara para seguir en estas clases de los miércoles. Dice el versículo 11 del capítulo 1. Los cuales, dice, también dijeron. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entendemos que estos fueron dos malaks, o pudiéramos decir ángeles o enviados, ¿verdad? Que estaban allí. Dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pues hermano, la venida o la parucía del Señor será un evento público, ¿verdad? Será un evento que habrán tal vez algunos de recordar estas escenas, porque el Señor, cuando después de la resurrección estuvo caminando, dice, durante 40 días, y dice que fueron muchos. Aún hay 500 testigos que la Biblia, por lo menos 500 que la Biblia dice, y algunos otros dice que todavía viven, declara la palabra, que fueron testigos del ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en un evento similar a este, el Señor hace promesa de que habría de regresar. Y esto se refiere a la segunda venida, pero la verdadera segunda venida es cuando el Señor pone sus pies sobre la tierra y viene precisamente a establecer las primeras acciones de nuestro Señor. Es precisamente, número 1, en contra del anticristo, es el cual destruirá con el poder de su boca. Después de eso establece, esta es la serie de eventos sucesivos, dice, establecerá el juicio a las naciones. Y ahora, dice, ellos, esta palabra que dijeron aquellos ángeles, también ahora se está haciendo en ese tiempo una realidad. El Señor regresa. Bendito sea el nombre del Señor. Algo bien importante que lo mencionábamos, pero quiero también de alguna manera dejar la evidencia bíblica, en este caso que usted tenga las citas bíblicas, es lo que hablábamos acerca de que no por el hecho de ellos pertenecer o denominarse hijos de Abraham, eso les excluye de también recibir el juicio, el justo juicio de Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, vamos a leer, dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, nótese a quiénes le estaba hablando, a judíos que ya habían creído. Si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libre. Oiga, si pudiéramos decir, por lo menos, dice, la palabra ya hace la salvedad, dice, ya habían creído en Dios. Pero nótese también el orgullo con el cual ellos están diciendo lo que dicen. Linaje de Abraham somos. Ellos de alguna manera descansaban, ¿verdad?, en el mero hecho de pertenecer a un linaje.
Amados hermanos, lo único que hace apto a las personas o herederos de las promesas de Dios es haber aceptado a Jesucristo. No es, no es el linaje, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Nuestro respeto, nuestra admiración, ¿verdad? Y nuestras oraciones por el pueblo del Señor. Pero aún ellos, hermanos, tienen que aceptar a Jesucristo. Y si no lo hacen ahorita, lo harán en el tiempo de la tribulación. Pero lo que yo rescato acerca de estos versículos es que muchas personas están confiando. Hay personas que algunos de ellos pues se ponen a ver sus apellidos y comienzan a sacar, ¿verdad? Y quizás tendrán un pariente bien, bien lejano que fue judío. Pero eso no les hace a ellos salvos. No nos hace salvos. Solo la sangre de Jesús, solo el sacrificio de Jesucristo y haberlo aceptado es lo que nos hace herederos. Dice el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Ok, ahora el Señor Jesús, ¿verdad? Involucra una palabra más allí, ¿verdad? No porque tengas sangre o tengas herencia o pertenezcas al linaje de Abraham, quiere decir que no te ha alcanzado el pecado. Entonces, el único que puede borrar nuestros pecados es Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué les está diciendo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Uno solo hay entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No hay otro. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, le dice el Señor. Reconozco eso de ustedes. Pero procuráis matarme, les dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ok, el Señor les está diciendo, yo estoy cerca, yo he estado cerca, yo escucho la voz del Padre. Ustedes, ¿verdad? Tienen o están confiando en su linaje para poder entrar. No hay nada que llene de más orgullo a un descendiente judío de llamarse hijo de Abraham. Pero para nosotros no hay nada que nos llene de tanta plenitud de que ahora seamos llamados hijos de Dios o hayamos sido hechos hijos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que les recibieron, dice, el Señor los ha hecho hijos, les dio la potestad de haber sido hechos hijos de Dios. Y en esta noche, amados hermanos, quizás a lo mejor usted no siente tanto excitement como quizás la sentimos la semana pasada, pero ¿sabe algo? Esto nos inspira a seguir orando por el pueblo del Señor, a seguir orando por ellos, para que en su mayoría o para que el Señor levante también, si nosotros no lo podemos hacer, que el Señor levante, ¿verdad? Misioneros, personas que lleguen y saben, me llena tanto agrado de ver, no hace mucho tiempo estuve viendo unos reportajes de cómo la iglesia, los mesiánicos, el movimiento mesiánico está creciendo en Israel. Y ellos lo están haciendo, amados hermanos, muchos de ellos, muchas iglesias, en lugares ocultos, en basements, en casas particulares, porque no pueden practicar el cristianismo abiertamente. Pero sigamos orando por ellos, para que conozcan a Jesús y también ellos sean hallados dignos del arrebatamiento y al Señor les levante antes. Los que habrán de quedarse, que también puedan reconocer al Señor Jesucristo. Y esto, pues con esto culminamos en esta noche. Hemos sido bastante breves en traer la palabra del Señor, pero no sin antes pues hacerle la cordial invitación para que este viernes también nos sintonice a partir de las 7:15 nuevamente
estaremos con nuestro culto familiar. Para la próxima semana tenemos el juicio de Satanás o a Satanás y sus ángeles después del milenio, ¿verdad? Eso estaremos hablando, ¿verdad? Cómo el Señor ahora le toca al enemigo de nuestras almas, al adversario, a la serpiente antigua, como le conocen, al dragón, ¿verdad? Que con su cola, ¿verdad? Hizo pecar, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Ese será nuestro tema para el próximo miércoles, así que si quiere ir leyendo, pues vaya viendo Judas capítulo 6 y versículo 7 y Apocalipsis capítulo 20 también. Estaremos allí viendo ese juicio contra Satanás y sus ángeles. Por hoy, eso es todo, pero nuestra bendición para cada uno de ustedes. Esperamos haber sido lo suficientemente explícitos. Si usted tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, pues siempre lo dijimos, me olvidó decirlo al principio, ¿verdad? Estamos interesados también en escuchar de ustedes. Por esta noche, pues agradecemos a cada uno su sintonía y les decimos, Dios le bendiga. Feliz noche.